Y hoy vamos a hablar acerca de la incapacidad humana y la gloria de Dios vista desde la vida del apóstol Pablo. Este es un tema muy interesante, ya lo vamos a abrir. Antes de orar, quiero que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 5, texto 8. Romanos, capítulo 5, texto 8. Hoy quiero hablar acerca de un personaje de la Biblia muy influyente, muy impactante para nuestras vidas. Y ver su conversión nos da mucho ejemplo. Un perseguidor de la iglesia, alguien que asolaba y daba terror a la iglesia, que se haya convertido al cristianismo, que Dios lo haya llamado, eso sí es un milagro. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, texto 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oramos. Padre que estás en los cielos, aprovechamos este tiempo, Señor. Oh soberano, Rey de reyes, Dios todopoderoso, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? Si a donde estamos hoy, Señor, es porque tú lo has querido, Señor amado. Sea que pasemos tristeza, sea que pasemos alegría, oh Señor, ha sido tu gloriosa y tu majestuosa voluntad, Señor. Tu permisibilidad nos tiene aquí, oh Santo. Y oramos, Señor, para que tú pongas paz en nuestros corazones, Señor. Y hoy podamos recibir una palabra no adulterada, una palabra que salga de las Escrituras, Señor, y no de un pensamiento ni de una idea de hombre. Aún lo que yo diga, Señor amado, ayúdanos a probarlo con las Escrituras, con la sola Escritura, que es la máxima autoridad en obra y en práctica de fe en nuestras vidas. Dios, hago una oración especial por mis hermanos que se han dado cita este primer culto del año 2020, Señor. Padre mío, y ayúdanos a ser bíblicos, Señor, a ser personas que sean constantes en oración. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, qué hermoso cómo se expresa el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe a qué me suena este texto? Al famoso versículo que evangélicos y que todas las personas lo conocen, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nota lo que dice repentinamente o consecutivamente, acá dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es Dios quien ha manifestado o ha revelado su amor a una humanidad perdida, en que siendo aún pecadores, dejó que su Hijo Cristo venga a la tierra a morir por personas que no tenían ni el más mínimo deseo por buscar a Dios. Esa es la manifestación más bella del amor de Dios. Por lo tanto, debemos sentirnos nosotros los creyentes amados por nuestro Padre, no por las bendiciones que Él nos ha podido dar o que nos puede dar, sino porque hizo un milagro que ningún ser humano puede hacer, es darnos la vida eterna. Eso es motivo para alegrarnos, eso es motivo para celebrar. Entonces, si a mí me preguntasen cuál es la manera para comenzar un nuevo año, mi hermano, mi respuesta es empezar reconociendo como prioridad que estamos bajo la custodia de Dios y bajo la gracia de Jesucristo. Mi hermano, estamos bajo la custodia de Dios, estamos bajo el cuidado de Dios y Él no va a permitir que nos perdamos, pues su amor es más grande.
Hermano, el mundo contemporáneo hoy en día está haciendo planes. A inicio de año hacen una lista de lo que voy a hacer en el 2020. Otros se afanan, otros se alegran diciendo yo voy a cumplir. Cuando llega diciembre del 2020, miran hacia atrás y ven un sinnúmero de proyectos inconclusos. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal hacer planes, hacer una lista de propósitos, porque nosotros también lo hacemos. Pero ¿saben lo que nosotros debemos reconocer como prioridad? Es que todo inicio de un año nos muestra que debemos vivir bajo la cobertura de nuestro Dios. Y eso muy pocos piensan. Debemos vivir bajo el auspicio de Dios. Un pastor decía, su nombre es José Olivares, él decía que a inicio de año, y él reconoció su error. Y él decía que a inicio de año, él decía, este es el año de la bendición, este es el año del avivamiento. Pero mi hermano, nosotros no podemos decir eso. Nosotros debemos decir, es el año de vivir en la soberanía de Dios, porque consecutivamente, como va pasando los meses, es que nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. Bajo su soberanía. Yo quiero desafiar a la iglesia de todo corazón, mis hermanos. Yo no soy nadie, pero yo me pongo con usted y le animo, mi querido hermano, aprendamos a vivir un año más bajo la cobertura de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo su cuidado, bajo su control. Y vaya que es muy difícil tener que lidiar o tener que reconocer a Dios los 365 días de un año. Bueno, en este caso 366 porque es año bisiesto. Vaya que es difícil. Pero oremos y pidámosles a Dios, porque separados de mí, dice la palabra, nada podemos hacer. Entonces, mis queridos hermanos, para entrar en materia, hay dos cosas que yo quisiera que analicemos en este momento, que prácticamente es parte del sermón. Lo primero, la incapacidad humana que nos ha dejado como consecuencia la heredad que todos hemos recibido por el pecado original. ¿Se acuerdan? Que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que los seres humanos, y me refiero a las personas que están afuera de la iglesia, bueno, no sé si aquí haya, yo no lo conozco, eso ya queda en Dios, ¿verdad? Porque aquí también puede haber personas que no son creyentes, ¿verdad? Pero lo que las personas tienen que entender es que el ser humano está incapacitado y no desea ni quiere buscar a Dios. Lo segundo que debemos analizar es su gloria. Y por su gloria es que estamos aquí. Yo quiero que vean este contraste. Por un lado estamos nosotros los pecadores que obedecemos a nuestro Dios. Perdón, en este caso no es mi Dios. Los pecadores que obedecen a su Dios, que están sometidos, que están siendo esclavizados por el pecado. Y por otro lado vemos la gloria poderosa y preciosa de nuestro Dios, que puede hacer que esa persona entienda el evangelio y pueda venir al arrepentimiento, mi hermano. Si ven ese contraste entre el hombre no puede, pero Dios sí puede salvarnos. Y de hecho, mi hermano, lo que yo quisiera que usted entienda de este sermón es que podamos vivir agradecidos porque hemos empezado un nuevo año en el evangelio. Y no todo el mundo empieza un año en el evangelio. Por lo tanto,
El primer milagro que nosotros podemos ver dentro de la gloria de Dios es que Dios ha enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados. El segundo milagro es que Dios ha cambiado nuestra conciencia, ha cambiado nuestro corazón de tal manera que nosotros podamos venir al arrepentimiento. Es Dios, mi hermano, es Dios quien nos ha cambiado y nos ha transformado, y nosotros poder venir y decir: sí, soy de Cristo. Mire lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Eso dice Juan, capítulo 15, texto 16. En otras palabras, lo que yo quiero transmitir de este sermón es que la mejor manera para empezar el año es que entendamos que estamos en el Evangelio no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino que estamos en este precioso camino por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que estamos aquí, mis hermanos. Ahora quiero que veamos la conversión del apóstol Pablo, porque ese es el tema. Yo quiero que nosotros nos fijemos muy bien cómo el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo alguien que odiaba el evangelio, y si odia el evangelio, odiaba a Cristo, porque no entendía y su conciencia obedecía al pecado. Aunque Pablo creía que estaba haciendo bien, él creía que le hacía un favor a Dios, pero ya vamos a verlo más adelante. Entonces, miren lo que dice. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 12. Hechos, capítulo 9, del 1 al 12. El libro de Hechos está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí le dejo esa tarea. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Mire esta figura. Pablo respira, aún respirando, se veía su enojo contra el evangelio. Él no soportaba que los que ahora eran discípulos de Cristo habían negado y le habían dado la espalda al judaísmo. Vino al sumo sacerdote. Pablo quería contar con el permiso de las máximas autoridades del sacerdocio para poder asesinar a los creyentes. Él tenía esa carta de libertad y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así le conocían a los cristianos, los del camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la voz, verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió
ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de judíos a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mi hermano, la conversión de Saulo fue un milagro que a todo mundo causó impacto. Es más, a los creyentes del primer siglo, a los primeros creyentes, la conversión del apóstol Pablo fue algo que los alegraba. Ellos pensaban que ya no iba a haber más atentados contra el cristianismo, ¿verdad? Saulo creía que hacía lo correcto, él vivía por el celo de la ley y él creía que le hacían un favor a Dios al exterminar con los cristianos. Hermano, ¿sabe cuál es lo misterioso? Lo misterioso aquí es que Dios, ¿por qué razón Dios tuvo misericordia de alguien que no tenía ni misericordia ni piedad de los cristianos? ¿Por qué razón? Muchos dirían incluso que es injusto que el apóstol Pablo se convierta al cristianismo. Otros dirían: él merece la muerte. Pensando de manera racional, pensando de manera como humanos, diríamos: no, él no merecía misericordia. Pero mire lo que dice el texto de Romanos, capítulo 9, del 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La conversión de Pablo no dependía de sus malas obras. Si así fuese, no merecía el cielo. ¿Sabe lo que convirtió al apóstol Pablo? La misericordia de Dios. Querido hermano, que usted ha venido a la iglesia, que usted ha venido al cuerpo de Cristo, déjeme decirle que usted no está aquí porque alguien oró por usted, porque usted era bien malo. De ninguna manera. Hay muchas personas que se jactan: no, yo era malo, malísimo, por eso Dios me trajo aquí. No, de ninguna manera. A usted lo trajo aquí la misericordia de Dios. No porque alguien haya orado por nosotros. Yo no quiero tampoco decir que no hay que orar por los hermanos, de ninguna manera. Pero no interviene la lógica humana, no interviene nada de lo que nosotros podamos hacer, sino que el puro afecto y la pura misericordia de Dios es que nos trajo a este lugar. Hay personas buenas, personas que fueron buenas en el mundo, personas que fueron malas en el mundo. Los dos fueron traídos por Dios, por su misericordia. Ahora bien, ¿qué podemos aprender acerca de la conversión del apóstol Pablo? Bueno, lo primero que nosotros debemos aprender es que Dios llamó a Pablo, en ese tiempo Saulo, para su evangelio. Mis queridos hermanos, Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, él vivía una falsa religión, una religiosidad. Él creía que el judaísmo lo iba a salvar. Él creía que por las obras de la ley él podía alcanzar a Dios. Dice el hermano Paul Washer, decía que nosotros vivimos dos tipos de religión. La primera es la religión de las obras y la segunda es la religión de la gracia.
Usted puede vivir en esas dos religiones por encasillar el evangelio en algo. La religión de las obras son las que obedecen a las prácticas que nosotros hagamos creyendo que vamos a obtener el cielo. Y la religión de la gracia es única y exclusiva los méritos que Cristo ha hecho para que nosotros alcancemos el cielo. Las personas que viven en la religión de las obras son los que constantemente piensan hacer obras para poder heredar la vida eterna. Los que quieren cumplir la ley, los legalistas, con el fin de alcanzar a Dios, con el fin de agradar a Dios. Y mi hermano, lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros hagamos vamos a añadirle a la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo, le estoy dando cartas para que usted vaya a pecar, porque las personas confunden y dicen, no vivimos en la gracia, vamos a pecar. No. Pablo dice que porque ahora viven en la gracia van a pecar libremente. No. Estamos en el evangelio por la gracia de Dios para buenas obras. Vinimos al evangelio para dar frutos. Aquella persona que dice, yo estoy bajo la gracia y puedo pecar, esa persona no ha nacido de nuevo. No tiene a Cristo en su vida, porque el que tiene a Cristo ha cambiado su conciencia y batalla y lucha contra el pecado. Ahora, Pablo no entendía cuál era el verdadero significado de la ley antes de venir a Cristo, porque obviamente cuando él vino a Cristo, él entendió que nadie podía ser salvo por la ley. Y miren lo que dice Romanos capítulo 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra los pecadores que somos, de manera que ningún ser humano puede ser salvo por la ley, sino por la gracia de Dios. Es decir, Cristo ha cumplido la ley a cabalidad por nosotros. El legalismo es muy malo, hermano. Yo quiero decirles más o menos un cuadro comparativo entre la ley y la gracia. Por ejemplo, la ley quiere cumplir obras. La gracia es la obra que Cristo hizo por nosotros. La ley busca ser mejores. La gracia dice, Cristo es perfecto en nosotros para buenas obras, por supuesto. Y lo segundo que quiero que aprendan del apóstol Pablo, y con esto terminamos, es que Dios lo llamó para una obra específica. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mi querido hermano, Pablo había sido apartado o escogido, sellado desde la fundación del mundo para ser un propulsor, un predicador del evangelio, a fin de que muchas personas pudiesen conocer a Cristo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9 del 20 al 22 dice lo siguiente: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, hablando de Pablo, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso viene acá. Fue tanta la revolución que causó el apóstol Pablo que hasta los confundió. Mi hermano, pero si algo debemos aprender es que debemos ser constantes incluso en la predicación de la palabra, en que seamos diligentes en anunciar a Cristo. De las cosas impresionantes que hizo el apóstol Pablo y las más sonadas fueron sus 3 viajes misioneros, y el último viaje fue a Roma. Pronto murió y su legado hasta el día de hoy resuena. Mi hermano, vivamos el evangelio y que este año 2020 nosotros podamos decir,
deseo vivir en el Evangelio de Cristo. Y que este año nosotros podamos decir, gracias Señor por haberme llamado, por haberme escogido para tus caminos. Porque no es de quien corre ni de quien desea, sino de quien Dios tiene misericordia, mi hermano.